No olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para estar atentos a los siguientes videos. Bendiciones, hermanos. De Mateo 27:46. Quien encuentre ese pasaje dice amén y lo lee con voz potente para que escuchen todos, por favor, hermano. Amén. Esa es la cuarta frase que pronunció nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero vamos a ponerle un poquito de contexto a lo que acaba de decir nuestro hermano. Dice cerca de la hora novena, o sea, estamos hablando de las 9 de la mañana hasta el mediodía, donde antes de esta palabra ya sabemos que se dijeron, antes de estas tres frases, de esta frase se dijeron las tres primeras, hasta las 3 de la tarde. Y si leemos la Biblia, si retrocedemos un poquito, hermana, por favor lea desde el 43. Amén. Miren, hermanos, en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, hubieron unas manifestaciones físicas en toda la tierra se puso en tinieblas, no era un evento cualquiera, hermano, estaba crucificando a Jesucristo, estaba crucificando al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo Dios. Era un tiempo, hubo un momento en donde hubo un silencio también en la tierra. Era un fenómeno que todos lo podían ver, era natural, era visible y estaba ahí. El día se tornó en tinieblas, como dijo la hermana, y hubo un terremoto. Es decir, la creación gemía por su creador, porque no era cualquiera, era el mismísimo Dios. Pero a pesar de eso, las personas que estaban ahí crucificando no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, a pesar de que la manifestación era clarísima de lo que se estaba haciendo. Jesús clama a Dios en la cruz del Calvario. Yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, dice el pasaje que ha leído la hermana María, dice, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, en la traducción, la primera parte es Elí, Elí, es en el hebreo, y la otra parte Jesús lo dice en arameo, porque él, el Señor Jesús, podía manejar tranquilamente estos idiomas por sus fundamentos que él tenía. Pero él dice, ¿por qué me has desamparado? Y hay algunos que dicen, de quizás personas que todavía están recién caminando con el Señor, o aún los que no lo conocen, entonces Dios desamparó a Jesús. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios lo desamparó? No lo desamparó. ¿Ustedes en algún momento se han sentido desamparados por Dios? ¿Nunca? A ver, levanten la mano los que son sinceros. A ver, amén. Ya, eso quiere Dios. Todos en algún momento nos hemos sentido desamparados por Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en nuestra vida física nosotros fallamos, hermanos, y le fallamos a Dios. ¿Y saben qué? Jesús sí fue desamparado por Dios. Nos va a sorprender, pero es cierto. Fue por un muy breve tiempo, pero fue. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, recogiendo todos los pecados de nosotros. Y la oscuridad y la luz que en ese momento estaba el Señor Jesús recibiendo toda la maldad del mundo, el Espíritu del Señor se apartó de él por ese momento. Sí se apartó el Espíritu del Señor, porque el Señor es así. Pero, miren, yo me quedo con algo muy interesante que aprendí de esta enseñanza. Jesús clama a Dios en la cruz del Calvario. Jesús clama a Dios. Este es un claro ejemplo de la Trinidad de Dios que existe. Jesús clama a Dios, Dios Espíritu, Dios hecho hombre a través de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Estoy mal? Entonces es un claro ejemplo para cuando tú prediques a alguien y te dice, pero ¿cuál es donde dice que Jesús es Dios y que Dios es Jesús y que la Trinidad? Aquí está. Jesús clamó a Dios, a su Padre, y le dijo, Dios mío, porque siempre vemos los pasajes de la Biblia que dice que Jesús se dirige a Dios como Padre, aún los pasajes que mis hermanos que me han precedido han desarrollado Padre, ¿no es cierto? Para acá dice, Dios mío, porque claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una. En era Dios Espíritu, Dios hecho hombre a través de Jesucristo. Y como le decía, por esa razón, el Espíritu de Dios, por ese breve tiempo que Jesús estaba siendo entregada a la maldad de nosotros,
En esa cruz del Calvario, el Espíritu de Dios, que es 3 veces santo, se tuvo que apartar de él, mis amados hermanos. Eso es importante que nosotros lo tengamos por aprendido de parte del Señor. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo clama de esta manera al Señor? Dice, Jesús clama en la cruz del Calvario. ¿Por qué clamó? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús estaba revestido de un cuerpo físico al igual que nosotros. Él estaba sintiendo toda la maldad del hombre, no solamente física, de que lo estaban haciendo pedazos, literalmente, sino que estaba cargando con toda la maldad espiritual del hombre. Todos los pecados que nosotros teníamos, Él lo estaba sintiendo, pero profundamente. Entonces, mis amados hermanos, por eso el Señor Jesús, sintiendo todo esto, clama a Dios. Yo me imagino, hermanos, si así nomás nosotros, cuando nos golpeamos, nos lastimamos, nos chancamos un dedo, ¿cómo nos duele, no? Ahora imagínate, ¿no? Al Señor Jesús lo tuvieron primero humillándolo horas de horas, maltratándolo, insultándolo, golpeándolo, y finalmente, ¿qué decidieron? Colgarlo en esa cruz. Y no bastó ahí no quedó, ¿no? ¿O quedó ahí? ¿Lo colgaron y se fueron? No. Lo colgaron en esa cruz y lo siguieron atormentando, lo siguieron hiriendo, lo siguieron lastimando. ¿O no es así, mis amados hermanos? Eso hicieron con el Señor Jesús. Al Señor Jesús literalmente lo hicieron pedazos, lo hicieron leña. Entonces, como Él estaba revestido en un cuerpo físico, en un cuerpo de carne y hueso, al igual que nosotros, clama el Señor Jesús por lo que Él estaba sintiendo en ese momento. Pero era importante y necesario que ese cuerpo físico del Señor Jesucristo cargue con estos pecados, porque no lo hubiéramos podido hacer ninguno de nosotros, hermanos. Tenía que hacerlo una persona sin mancha, que haya venido como hombre, pero sin pecado. Recordemos que, como ya lo sabemos, lo hemos dicho, el Señor Jesús fue concebido, pero por el Espíritu Santo. Fue traído al mundo por una mujer que también sabemos, jamás antes del nacimiento del Señor Jesucristo no fue tocada por hombre alguno. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que venir en esa condición libre de pecado para que pueda recoger los pecados de nosotros y así nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque lo que ocurría en aquella época, lo que ocurría, mis amados hermanos, era que para salvar a los gentiles o a todos tenía que haber un sacrificio. Gentiles somos nosotros, porque no somos descendientes de judíos ni nada, se refiere a todos nosotros, para que tanto judíos, griegos, hebreos y todos nosotros podamos tener la oportunidad de que sean perdonados nuestros pecados. Obviamente si nos arrepentimos, obviamente si reconocemos que estamos en pecado y nos arrepintamos y el Señor tenga misericordia de nosotros, tenía que haber este sacrificio. Tenía que haber este sacrificio. Alguien, por favor, lea el libro de 2 de Corintios 5:21. El que ubique ese pasaje se pone de pie y dice amén y lo lee con voz potente para que todos escuchen, hermano. Aleluya. ¿Escucharon? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros conociéramos justicia delante de Él. Jesucristo, ahí la misma palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. No conoció pecado. Jesucristo puso los pies en esta tierra y Él no estaba revestido de pecado como nosotros. Se tuvo que hacer pecado. Al momento que fue crucificado en esa cruz del Calvario, Jesucristo se tuvo que hacer pecado. Y no solamente eso, se hizo maldición para que nosotros podamos recibir la bendición de parte de Dios. Ese es el sacrificio de Jesucristo. No es poco. El hecho que una persona sea crucificada en un madero en ese tiempo era lo más humillante que tú puedes y lo más terrible por lo que un ser humano podía pasar. Es como que a una persona se le reconozca lo más deplorable que tú puedas imaginarte en la mente. Y de esa manera se veía a una persona que era crucificada. Pero pongámoslo a una persona que no hizo nada, que no hizo absolutamente nada, pasó por eso, por ti y por mí, sin merecer absolutamente nada a nosotros. Pero para que nosotros podamos tener esa bendición de poder
venir a los pies de Cristo, de poder arrepentirnos, de poder que sean perdonados nuestros pecados, Jesús hizo este sacrificio tan tremendo. Y ojo, que Él lo hizo voluntariamente. A Él nadie lo puede obligar, ni lo pudo obligar, porque como su palabra dice, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, yo la entrego. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y Jesucristo es el que tiene la decisión de lo que hace en tu vida, en mi vida, y lo que pudo hacer en su vida física, que como Dios vino como hombre en ese tiempo. Porque sabemos que, como hemos dicho, hermanos amados, era imposible para el hombre alcanzar el perdón de sus pecados. Alguien, por favor, póngase de pie y lea el libro de Romanos 8:3. Amén. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ahí está, el Señor nos habla a través de su palabra. Tuvo que condenar a Jesucristo, tuvo que Jesucristo mismo entregar su carne por la carne, una vida por otra vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros alcancemos el perdón, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, la eternidad, pero eternidad con Cristo. Porque ojo que sí, nosotros estamos destinados a que después de este cuerpo físico muera, vamos a ir a una eternidad. Pero con este sacrificio de Jesucristo, ahora sí podemos tener un salvavidas, de que podemos pasar la eternidad en la presencia de Dios, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, reconozcamos que pecamos, que le fallamos a Dios, y que en su misericordia Él puede perdonarnos. Eso es la clave. Porque acá no es solamente de que, como a veces nos engañan, nos dice, hay Semana Santa y reflexionemos todos, ahora ya no hay que hacer nada malo, porque estos días hay que todos abrazarnos, todos queremos, porque Dios es bueno, y mañana ya pues será otro día. No, todos los días son Semana Santa realmente. Sino que son estos días en que se conmemora pues más lo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y amén, acá estamos por eso. Pero sabemos nosotros en nuestros corazones que todos los días nosotros sabemos que le fallamos a Dios. Yo siempre lo repito, hermanos, porque es cierto, todos los días pecamos. Pero esos pecados, hermanos, no pueden ser un estilo de vida, porque Jesucristo es un sacrificio tremendo para que nosotros podamos tener, ahora estar acá. Como decíamos cuando predicábamos en el parque, qué maravilla ver a la gente jugando a los niños, compartiendo, estando en familia, otros ahí reflexionando. Pero gracias a quién tenemos esa posibilidad de estar en pie ahora. Porque como decíamos también, ahorita hay gente que está tirada en un hospital. Ahorita hay gente que está clamando por su hijo porque le acaban de decir que tiene cáncer y terminal. Ahorita hay gente que está privada de su libertad. ¿Puedo ser yo? ¿Puedes ser tú o no? ¿O nosotros tenemos garantizado algo acá? ¿Qué garantía nosotros tenemos? Como decimos, sabemos cuándo nacemos, pero ¿sabemos cuándo va a acabar nuestra vida? Puede ser ahorita, hermanos. Ahorita puede haber un cataclismo y acabamos. Todos acá, justamente acá. O no puede pasar eso. Entonces el sacrificio de Jesucristo no puede ser en vano, mis amados hermanos. Tenemos que entender y reconocer que Jesucristo entregó su preciosísima vida, sin mancha, sin pecado, para que nosotros seamos salvos. Para que nosotros no nos vayamos al lago de condenación que arde con fuego y con azufre, para que nosotros no tengamos en poco esto, y lo que Jesucristo haga, replicarlo en todo aquel que se presente delante de nosotros, y aún lo que no lo haga. Ese es el gran sacrificio que hizo Jesucristo, y tuvo que ser abandonado por un instante por el Señor. Imagínense cómo el Señor Jesucristo sufriendo ahí se habría sentido, hermanos. Ahora imagínense por nosotros, sin merecer nada. Y cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no aceptamos en qué condición estamos, cuando somos orgullosos, cuando nos creemos que sí, pues ya, y sí, la iglesia, ay, qué bonito, ya ir hoy día, otro día, ay, me cansa ir también todos los días, es que la hermanita no sabe que mi trabajo no me dan tiempo, que mis hijos, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que aquello, que lo otro. Sí, yo quiero leer la Biblia, pero a veces me da sueño, me da flojera. Sí, quiero orar, pero a veces no tengo esa voluntad, esa fuerza. Ay, la verdad que tantas cosas, nadie sabe la vida de nadie. Claro.
Yo no sé la vida de nadie, pero Dios sí la sabe. Pero nosotros decimos, Jesucristo fue abandonado en ese momento, por ese pequeño instante por el Señor. Pero cuando nosotros hacemos todo esto, ¿cuántas veces abandonamos a Dios? ¿Cuántas veces abandonamos a Dios al día? ¿Cuántas veces abandonamos a Dios al año? ¿Y cuántas veces no venimos a sus pies y no le pedimos perdón para que Él tenga misericordia de nosotros y poder regresar a los caminos de donde Él nos ha traído? ¿Cuántas veces nosotros volvemos a crucificar a Jesucristo en esa cruz del Calvario cuando no hacemos la voluntad de Dios? Porque ojo, cuando nosotros le fallamos a Dios, lo volvemos a poner a Jesucristo en esa cruz. ¿Cuántas veces? Si en algún momento yo me he sentido abandonada por Dios, tú te has sentido abandonado por Dios, hay varias razones, hermanos. A veces ya caminando con Cristo podemos decir, no oyo la voz del Señor, pero el Señor a veces no es que nos abandone, nosotros lo abandonamos a Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos apartamos de Él cuando le fallamos, lo apartamos de nosotros con nuestro pecado, lo apartamos de nosotros cuando no hacemos su preciosísima voluntad. Lo apartamos cuando, como decía la hermana anteriormente en la palabra, no honramos a nuestros padres. Lo apartamos de Dios, nos apartamos del Señor cuando no hacemos lo que Él nos ha llamado. Nos apartamos de Dios, como también decían mis hermanos, cuando a nuestros padres espirituales que nos ha dado el Señor, nuestros pastores, nosotros en lugar de ser siervos inútiles y obedecer la voz de Dios, hacemos escarnio de estos siervos de Dios que Dios ha puesto delante. Y somos partícipes del pecado que otros cometen contra ellos. Ahí abandonamos a Dios. Y después nosotros no tenemos ninguna... Miren si lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba rugiéndole a la naturaleza, a toda la humanidad, por lo que Dios tuvo que hacer con su propio Hijo. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, le fallamos a Dios, y después queremos que Dios derrame su misericordia. Señor, sí, te fallé, pero tengo este tema, tengo este problema. Nosotros queremos, anhelamos que Dios corra a nuestro auxilio. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que abandonar a Dios? ¿O tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que estar al pie cuando Él nos llama, cuando Él nos exhorta, cuando Él nos dice lo que tenemos, aún lo que no nos gusta? Eso es lo que nos dice esta palabra. Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario, sabemos que esta entrega fue, ya lo hemos dicho, por un hombre que no tuvo mancha, no tuvo pecado. Esto es tremendo porque nosotros siempre lo repetimos, siempre se escucha, ¿no? Pero no lo entendemos, porque si lo entendiéramos no lo tomáramos en poco como muchas veces lo hacemos. Yo me incluyo, hermanos, acá yo no tengo ninguna autoridad de señalar a nadie, porque nosotros tomamos en poco y no hacemos lo que el Señor Jesucristo, no tomamos en consideración tan tremenda lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Quiero que alguien lea el libro Gálatas 3, 13, 14. Bendito sea el Señor. ¿Escucharon lo que ha leído el hermanito? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Cristo se tuvo que hacer maldición, hermanos. No es una historia, un cuento, algo que yo se lo cuento para generarles algún tipo de miedo, porque a mí se me ocurra. Eso lo dice la mismísima palabra de Dios y lo acaba de leer nuestro hermano. Cristo se tuvo que hacer maldición por nosotros, hermano. Porque la Biblia lo dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros no nos gloria, no nos hace feliz en ninguna manera que nuestro Señor Jesucristo haya sido colgado en un madero. Pero era necesario, hermanos. Era necesario para que nosotros estemos ahora aquí. Era necesario para que nosotros podamos ahora compartir esta palabra. Era necesario para que podamos ser redimidos nosotros. Era necesario para que tengamos la esperanza de nuestras vidas, de nuestras almas. Era necesario. No lo tomemos en poco, hermanos. Todo el sacrificio del Señor Jesucristo, el clamor, el abandono que sintió nuestro Señor Jesucristo y todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Yo termino este mensaje, hermanos, dejándole una pregunta a ustedes para que lo reflexionen en su corazón.
y oren en la noche y le pregunten al Señor, sabiendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, yo te pregunto a ti, ¿y ahora qué vas a hacer tú por Jesucristo? Yo les dejo con esa reflexión, mis amados hermanos. No lo tomemos en poco. Reflexionemos en nuestro corazón y lo que el Señor te revele, te muestre, ponlo en práctica. ¿Qué es lo que vas a hacer por Jesucristo?